En esta ocasión vamos a hablar acerca de la función de la máscara de subred. La máscara de subred consiste en una combinación de bits para delimitar una red de computadoras. En general, una dirección IP se trata de 32 bits separados en 4 octetos, como el ejemplo que vemos aquí en formato decimal. Son 4 octetos, es decir, 4 bloques, cada uno correspondiente a un byte, que se forma con 8 bits. En este caso tenemos este ejemplo 192.168.1.0 con la máscara pleca 24. Entonces, la función de la máscara de red es indicar a los dispositivos que forman parte de esa subred qué parte corresponde a la subred, en este caso 24 bits, y qué parte corresponde a la sección de host, es decir, de dónde se van a ir sacando las IPs que se le van a ir asignando a los equipos que forman parte de esa subred. Por ejemplo, aquí la dirección 192.168.1.1 pleca 24. Si observamos a la izquierda en formato de bits, los primeros 3 octetos tienen todos sus bits activos o en 1, sumando 24 bits, por eso el pleca 24. Quiere decir que me restan 8 bits de los 32 que contiene la IP para yo poder ir sacando las IPs que le voy a asignar a los equipos. A esto se le llama la parte de hosts. Si esta notación en bits la paso a decimal, quedaría 255, 255, 255, 0. Recordemos que un octeto con todos sus bits activos suma 255. Entonces, por eso es 255, 255, 255, 0. Ya al convertir los bits a decimal. Un punto importante es que mediante la máscara de red, un dispositivo sabrá si debe enviar un paquete dentro o fuera de la red en la que está conectado. La máscara de red se representa colocando en 1 los bits de red y en 0 los bits de hosts. Como habíamos indicado anteriormente, la primera parte me indica hasta dónde va a llegar la red, el nombre de la red, y a partir de dónde se van a ir asignando las IPs para los equipos, que es la parte de host. Aquí tenemos, por ejemplo, un pleca 24. Y si vemos la representación de esos bits, tenemos la máscara 255, 255, 255, 0. Como mencionábamos anteriormente, los 8 bits activos suman 255 en cada uno de sus 4 bloques. El pleca 24 corresponde a dichos bits en 1 que tiene la máscara. En cada subred, la cantidad de IPs asignables a host se determina elevando primero la base 2 al número de bits que no pertenecen a la máscara. Ya vimos que la primera parte de los bits activos es la parte de la máscara. Entonces debo sumar la parte derecha de los ceros. Entonces esa parte que no pertenece a la máscara, debo yo sumar cuántos bits me sobran a la derecha y luego le debo restar 2. ¿A qué se refiere o por qué debo restar esos 2? Porque una de esas direcciones irá con todos los bits a 0 para nombrar la subred, es decir, el ID de red. Ya vamos a ver aquí el ejemplo. Y la otra que le voy a restar irá con todos los bits en 1 para la dirección de broadcast. ¿Para qué se utiliza la broadcast? Para enviar una señal a todos los miembros de esa subred, a todos los equipos. Veámoslo en este ejemplo. Tenemos la IP 192.168.1.0 pleca 24. Este es
un ID de red o es el nombre de una red con la máscara pasada en bits con 3 bloques o 3 octetos en todos sus bits activos y el último que es la parte de host. Esta parte es de donde vamos a sacar las IPs que se van a ir asignando. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? 2 elevado a la n. N representa el número de bits correspondientes a host. Entonces elevo 2 a la 8 en este caso y le resto 2 que, como habíamos dicho, una de esos 2 que le resto es el ID de red con todos sus bits en 0 en su último byte y la otra que le voy a restar llevará todos los bits en 1 que suma 255. Por eso es que este cuarto byte del broadcast va en 255. Entonces, la primera va para el ID de red o el nombre de la red o el identificador de la red y la última para poderse comunicar con todos los miembros de la subred, que es el broadcast. Por eso es que aquí yo le resto 2 según la fórmula. Entonces, si elevo 2 a la 8, los 8 bits de la parte de host, me da 256 menos los 2 que le debo restar. Yo puedo obtener 254 IPs para asignarle a los equipos o hosts miembros de la red. De esta manera es como se obtiene, según la máscara, cuántas IPs puedo asignar. En este ejemplo, en la red 192.168.1.0 yo podría asignar entonces desde la 1.1 hasta la 1.254. Y la siguiente red a la que saltaría o a la que pasaría sería la 192.168.2.0. Este sería el primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la red 2.0 pleca 27. Si pasamos esa máscara pleca 27 a bits, el primer octeto irá con todos sus bits activos, el segundo y tercero también, y el cuarto solamente llevaría, para sumar los 27, llevaría 3 bits en 1 o activos. Me sobrarían, en este caso, 5 bits para poder asignar todas las IPs de los equipos miembros de la red, solamente 5. Según la fórmula, entonces yo elevo 2 a la quinta y le resto las 2 IPs que corresponde según la fórmula. Ya explicamos a qué se refiere en esta parte las dos que restamos. Una es el ID de red y el otro es el broadcast. Entonces, 2 a la 5 me da 32 menos los 2. Yo puedo asignar 30 IPs a los equipos. Es decir, yo puedo empezar asignando desde la 172.18.2.1 hasta la 172.18.2.30. El ID de red sería 172.18.2.0. El broadcast sería la 172.18.2.31. Y la siguiente red sería la 172.18.2.32. A partir de aquí empezaría la siguiente red. La 172.18.2.0 pleca 27 termina en el broadcast, que sería la 172.18.2.31. Aquí es donde termina. ¿Por qué termina ahí? Porque al activar todos los bits de la parte de host, que serían estos bits, si yo estos bits los paso a 1, me va a sumar 31. Veamos. 1 más 2, 3. Más 4, 7. Más 8, 15. Más 16, 31. Por eso es que termina en 2.31. Porque todos los bits activados de la parte de host
suman 31. Entonces la última IP, la 31, es la del broadcast y la siguiente red empezaría en la 2.32. Veamos un último ejemplo. Tengo la red 10.10.0 pleca 30. Aquí están todos los bits que corresponden a la parte de la máscara, que serían 30 bits activos. Solo me sobrarían 2 para asignar IPs. Si yo elevo 2 al cuadrado menos las 2 que le debo restar, me da 4 menos 2. Yo solamente podría asignar 2 IPs para los equipos, miembros de la red. ¿Por qué? Porque el primero, la 10.10.10.0, sería el ID de red. Luego asigno la 10.1 al primer equipo, la 10.2 al segundo equipo y la 10.3 como broadcast. ¿De dónde sale el broadcast? De pasar estos 2 bits de la parte de host, activarlos. Si yo activo el primero y el segundo, suman 3. Por eso ese sería el broadcast, la 10.3. Quiere decir que la siguiente red va a empezar en la 10.10.10.4. Esto ya no forma parte de mi red, ya es la siguiente red. Otro detalle importante es acerca de la conversión de un prefijo de red a formato decimal. Es decir, cuando a nosotros nos dan una pleca, por ejemplo, pleca 27 o pleca 24, pleca 29. En este caso, yo debo pasar ese pleca 24 a bits en sus 4 octetos. Aquí vemos que el pleca 24 son 24 bits activos y los últimos 8 desactivados o inactivos. Entonces, si yo paso este formato de bits a decimal, me quedaría 255, 255, 255, 0. Si vemos aquí la tabla, dice que si los 8 bits están activos, la máscara en decimal de estos bits sería 255. Veamos el pleca 27. Para sumar 27, los primeros 8 bits deben ir activos, segundo y tercero octeto también, y en el cuarto solamente debo tomar 3 bits para sumar 27. Si observamos la tabla de la izquierda, cuando se toman 3 bits, la máscara sería pleca 24. Perdón, la máscara sería 224 en formato decimal. Entonces sería 255, 255, 255, 224. Veamos otro ejemplo, el pleca 29. Con los primeros 3 octetos activos y completos en 1, quedaría 255, 255, 255 y en el cuarto tomaría, para sumar los 29, tomaría 5 bits. Vámonos a la tabla de la izquierda y si tomo 5 bits en formato decimal sería 248. Entonces por eso queda 255, 255, 255, 248. Si esto lo pasamos a bits, a decimal, estos bits suman 248, como observamos a la izquierda. Y por último el pleca 30. Tengo 30 bits de los 32 en 1 y solamente tengo 2 inactivos. La máscara entonces quedaría 255, 255, 255 y en el último que tiene, en el último que tiene solamente 2 inactivos, es decir, tomé 6 para la máscara, me quedaría 252. También podemos determinar el prefijo de red o la máscara de red según la cantidad de IPs que necesitamos asignar. Por ejemplo, si yo tuviera que asignar 50 IPs a mis equipos de red, 50 IPs, lo que debo determinar es en qué parte cabría esa cantidad. Por ejemplo, 50 cabe aquí, en el 64. Entonces quiere decir que yo debo utilizar 6 bits en la parte derecha, es decir, la parte de host.
La parte izquierda es la de la máscara y la parte derecha es la de host. Entonces en la parte de host yo debo utilizar 6 bits. Entonces, ya una vez identificado cuántos bits debo prestar o utilizar en host, elevo 2 a la sexta, que me da 62, y le resto los 2 que ya observamos anteriormente. 6 a la 2 a la sexta, 62 menos 2, yo puedo asignar 62 IPs. 2 a la sexta, 64 menos 2, 62 IPs para equipos. Si a esos 32 bits le resto los 6 que presté, entonces quiere decir que yo debo utilizar una máscara pleca 26 para poder asignar 50 IPs. Pleca 26, pasada aquí en bits y aquí en formato decimal. Otro ejemplo es cuando yo debo asignar 100 IPs. ¿En qué parte cabría 100? Aquí. 2 elevado a la 7. Ahí podemos asignar 100 IPs. Entonces, elevo 2 a la séptima menos 2 y me da 126 IPs asignables para host. Si a los 32 bits les quito los 7 que voy a utilizar para asignar IPs, estaríamos hablando de un pleca 25, ya pasado a formato de bits y luego pasado a formato decimal. Para finalizar, aquí tenemos una tabla donde los diferentes prefijos, pleca 8, pleca 16, pleca 17, cada uno indicando en la parte de la clase a la que pertenece esa red, los números de host o de IPs asignables que puedo lograr. Por ejemplo, en pleca 26 yo puedo asignar 62 IPs para los equipos. Aquí está esta tabla donde además se indica, según el prefijo, la máscara de subred ya en formato decimal. Muchas gracias.